El día de ayer, la selección mexicana de béisbol, comandada por Benjamín Gil y compañía, perdió 9 carreras a 1 frente al combinado italiano. ¿Alguien pensaba que iba a perder México contra Italia? En lo personal, no. Y después de ver el roster, que Italia termina líder de grupo, pues creo que habla un poco más acerca del desconocimiento también de la prensa internacional y de la misma afición que del conocimiento que tienen. ¿Ustedes vieron el partido? ¿Cómo lo vieron, chicos? Repartiendo queso. Pues lo malo fue que dentro del papel estaba esperado eso, pero se apagaron muy feo. No sé si contra Estados Unidos fue el boom que los hizo todavía irse más para abajo, pero no un marcador tan abultado se esperaba. Yo esperaba un juego más cerrado, pero una vez que empezaron a conectar los italianos ya Y por se vino todo ejemplo, abajo. ¿dónde hubieras visto más tal vez el problema? ¿Desde el montículo o que ninguno de los peloteros andaba enchufado? Nah, en el bateo, porque desde un principio hasta antes del torneo ya estabas planeando tu estrategia en base a que tus mejores pitchers no ibas a poder tenerlos porque están ellos haciendo su spring training con sus equipos. O sea, como rieleros el año pasado. Básicamente. O sea, ahí dependían mucho del bateo y los primeros 2 juegos, por también como es el rival, unos pitchers de menor calidad a los que te enfrentaste contra Estados Unidos y contra Italia. Era de esperarse que iban a encontrar todas esas carreras que encontraron, pero pues cuando te topas a un Paul Skeens, cuando te topas a un Aaron Nola, pues no. Muy difícil. Italia en los últimos 2 encuentros conectó 7 home runs, o sea que en 18 entradas el equipo italiano pegó 7 cuadrangulares, la sacó del parque, y eso lo dice Benjamín Gil en conferencia de prensa, que no es muy común ver esta racha de equipos tan competitivos. Y si bien se puede interpretar como que la selección mexicana fracasó en el Clásico Mundial de Béisbol, pues también le podemos dar ese matiz que perdió contra Estados Unidos y pierde contra Italia. 2 selecciones muy competitivas, muy fuertes, y que al final del día también no sé si puedan servir como parámetro para mostrar que el béisbol mexicano, no sé si haya avanzado o haya retrocedido. Contrario a lo que se compara, de hecho también es uno de los temas que vamos a platicar. Contrario a la comparación, ya ven que cuando México pierde en un mundial, por ejemplo en el pasado, los vamos a trasladar al 2022, cuando México pierde en fase de grupos, pues muchas personas dicen que es un retroceso del fútbol mexicano, que no se trabajan bien las fuerzas básicas. ¿Aquí se puede trasladar también aquí al béisbol? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que la cuestión ahorita es la expectativa que genera el colectivo, por decirlo de alguna forma, y más sobre todo después de haber rescatado un juego contra Gran Bretaña, que lo ganas de buena forma, pero sí era un juego que hasta la 8ª entrada lo tenías en la tablita. A Brasil le pasas por encima y presupuestas que Estados Unidos te va a atacar con lo mejor que tiene y te gana. Se supone en el papel lo que muchos imaginaban era de Italia no va a estar tan complicado hasta que ven que le gana a Estados Unidos, pero dicen, es un Estados Unidos venido a menos porque México lo exigió más. Pero luego México no tuvo la fortuna, no tuvo la capacidad, lo que no haya tenido Italia, pues tampoco pasa como líder. Entonces no era cualquier equipo Italia, y yo creo que la expectativa, probablemente acompañada de un poquito de desinformación, es lo que hace pensar que este es un fracaso, Mucha desinformación, un retroceso. Y también yéndonos al 2023, la expectativa probablemente también te eliminó Japón, te eliminó el campeón en semifinales y ahorita no pasaste ni de fase de grupos. Probablemente catalogarlo como fracaso sería muy severo por cómo se dieron las cosas, porque al final pues queda 2-2. Pero sí, es complicado. Yo no creo que es fracaso, pero sí desilusiona un poquito México, pero como digo, en base a la expectativa que tanto el equipo te genera por los nombres como por lo que hizo en los primeros 2 juegos. ¿Fracaso o no, Fer? Yo me quedo con lo que dijo Benjamín Gil. No es un fracaso, pero sí se esperaba que mínimo... Pinche tibio. Que mínimo fracaso, se debía llegar al
calificar a cuartos, yo lo veo que sí está accesible para llegar a cuartos de final. Ya después te tocan rivales más duros como Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, que pues esos son más difíciles y pues ahí sí, por lo mismo de cómo se había armado el roster, de saber de que no ibas a llevar a tus mejores elementos, de que muchos no estaban pasando un buen momento, no se les veía más allá, pero pues todos esperaban que mínimo se pudiera calificar en esta parte. Y creo que yo también que ahí tiene un poco de responsabilidad en el cómo planteaste los juegos. Porque o sea, ¿crees que Benjamín Gil se equivocó en la estrategia o también, pues el bateo no respondió? No respondió el bateo, que es lo principal, pero también en la estrategia, en no saber cómo manejarte en base a esos dos juegos. Porque si se dieron cuenta, hasta el mismo Benjamín también lo mencionó. Estados Unidos e Italia se guardaron a lo mejor para enfrentar a México. ¿Por qué? Porque México era el rival más duro. No es de como dicen de que, pues ya Italia, ellos ya se sabían calificados, incluso perdiendo por una diferencia mínima. Ellos era como, pues nos la podemos llevar tranquila y nosotros de todos modos vamos a pasar. Sí, hay quienes se disputaban el boleto, eran México y Estados Unidos. Exactamente, y de hecho todavía pudieron hasta manejar eso de que, no le doy juego a Nola para tenerlo disponible para el juego que sigue, que ya va a ser de cuartos de final, que de hecho hasta le salió... digamos mejor la jugada de Estados Unidos de quedar de segundo de grupo porque se van a enfrentar a Canadá. Y no a Puerto Rico. Y Italia va contra Puerto Rico, que también ese es un rival duro. De hecho, les comparto cómo es el acomodo de las llaves. Es Corea contra República Dominicana. De esa llave se enfrentarían entre el ganador, el vencedor de entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, bueno, Corea no sé si sea un rival fuerte. ¿Sí es un rival fuerte o no? No, yo al ser asiático yo digo, bueno, pues algo tienen, ¿no? No, de hecho estuvo muy bueno también ese juego decisivo contra Australia porque ocupaban ganar por diferencia de 5 carreras y en la octava carrera es donde logran despegarse con esa diferencia para lograr dejar afuera a Australia y meterse ellos como segundo de grupo porque pues Japón iba a pasar de primero, obviamente, todos lo sabían. Y cómo se dio la situación de que el corredor lo tenías para un doble play y el shortstop de Australia falla la jugada y de ahí esa carrera se convierte en la séptima para quedar 7-2, entonces pues... Ahí está la diferencia de 5. Sí, cosas que pasan en el béisbol, pero no, a Corea yo no veo cómo le pueda ganar a República Dominicana. De hecho, yo creo que la final va a ser Dominicana contra Japón. Y hablando justo lo que mencionabas hace rato, de que al final Estados Unidos le salió mucho mejor. Ve nomás la llave del lado derecho, o sea, porque Italia digamos que le gana a Puerto Rico, le toca a Venezuela o Japón. O sea, ese Venezuela-Japón va a estar muy bueno también. Estados Unidos haciendo una odiosa comparación con el fútbol, Estados Unidos haciendo un Barcelona en esta Champions. Pues si ves a Canadá pasando a siguiente ronda y México que previo al campeonato decían que tenía un roster interesante, que podía competir y estaba esa expectativa del torneo pasado donde llegaron a semifinales y que se podía repetir la actuación, pues ver a Canadá en siguiente ronda y a ti no, creo que sí es un poco decepcionante. Y justo Topete acaba de dar un punto clave que es la futbolización de la conversación, y déjenme lo explico un poco más. Cuando tú ves un partido de béisbol, de básquet, de golf, de tenis, o ahorita que está muy de moda Isaac del Toro y ver sus trepidantes carreras, cómo hace esos rebases o cómo tiene la estrategia mientras va escalando la cima, siempre existe una comparativa de... Es que es como si Isaac del Toro, pues hagan de cuenta como si el América le hubiera ganado al Querétaro en el último minuto. Y es como de, güey, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué todo lo tenemos que relacionar al fútbol o todos tenemos que poner ese comparativo de... Es que en el fútbol sí les apoyan, pero vean cómo los del béisbol sí... Ah, cabrón, ya los eliminaron igual en fase de grupos. ¿Por qué siempre existe esa futbolización? Y creo que ni siquiera existe esa pinche palabra, pero la vamos a utilizar. ¿Por qué creen que siempre se relaciona al fútbol y de forma negativa? Nos vamos a... Es que... Digo, nos vamos porque yo lo acabo de hacer. Nos vamos a territorio conocido. Es como Malagón que se acaba de lesionar. No tiene nada que ver Malagón con Ornelas, güey. De hecho, justo lo de Malagón, porque mucha gente andaba diciendo que no, es que no manches, se lesiona de nada. Y
ve la lesión de George Kittle, ve la lesión de Jason Tatum, ve la lesión de Tyrese Halliburton en otros deportes y te das cuenta que esa madre nomás con hacer un cierto esfuerzo. Sí, en la, Se truena. en la NFL te das cuenta que las lesiones graves son las que se hacen solos y en, Y en jugadas y no se X. mueven. O si estás cerca de un campo eléctrico y se lesionan misteriosamente. No, Ese es otro tema. no vamos a hablar del trauma que fue en el... De hecho, también ese fue un punto de inflexión muy fuerte. En el Super Bowl contra Kansas City en la revancha, cuando también se truena el tendón de Aquiles Bo Nix. No, Ward. Ah, yo no tengo nada que ver. Bo Nix. No, es que se lesiona uno Joe de Namath. Denver. No, estabas hablando de otro partido y Sí. yo estaba completamente tragado. No, en ese juego, o sea, Ajá. San Francisco tenía una pareja muy fuerte con Fred Warner y con Ward, que ya de hecho ya también lo soltaron los Broncos, ya lo dejaron en libertad y se habla de a ver si regresa, que no creo. Y literal, Están suspirando por Crosby todavía. no, pues ya llegó Omenio Hugh de Dallas, o Daniel Hugh, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Ni idea, Sí, no, ni idea pues del Crosby refuerzo, ya no. Pero igual fue la jugada, o sea, nada más fue un cambio de vamos a sacar a la defensiva y entra a la defensiva y literal nada más fue el mini trote que haces para entrar al campo y acomodarte y pum. Pum. Y me imagino que también va relacionado al desgaste, ¿no? Que también, pues como el futbolista o el atleta profesional está a un nivel alto de exigencia, si estás tocado, si no hay una buena rehabilitación, inclusive yo creo que hasta puede jugar algo emocional, pero no me quiero desviar, quiero relacionarlo todavía más con estos términos, inclusive los mismos comunicadores, nunca falta ver un comentario de Quique Garay, o X cuenta en Twitter de, ya ven cómo esta selección sí siente los colores, vean cómo le ganan a Brasil le ganamos en un mundial, y vean cómo los del fútbol no pueden. ¿Por qué siempre hay esa comparativa, Fer? O sea, ¿tú crees que hay un resentimiento hacia el fútbol o crees que es otra cosa? Yo pienso que es por fácil. El fútbol es el deporte más fácil de jugar, el más fácil de entender. Entonces todo el mundo conoce de fútbol y pues siempre vas a trasladar el tema a lo que tú conoces para opinar y no quedarte fuera. ¿Y se puede de alguna forma relacionar esto que acaba de pasar? Porque México tampoco no es coincidencia que en estos dos campeonatos del mundo, tanto en béisbol como en la pasada Copa del Mundo, quedó en fase de grupos, independientemente de a qué selecciones se enfrentó, independientemente de también los escenarios en los que se vio, pues nos puede dar por lo menos un atisbo de cómo está evolucionando o involucionando el deporte mexicano. ¿Ustedes creen que tiene algún tipo de relación o no tiene nada que ver y hay que verlo con lupa cada situación? A veces es también el factor, la fortuna la fabricas. ¿Y por qué la fortuna nunca le sonría a los equipos mexicanos? Porque claro como dijo que Topete, sí. la fabricas. No, pero claro Y que no les buscan sonríe. fabricarla. ¿Y ustedes creen que no la fabrican los...? En el 2018 no sale Corea con tantitas más ganas y México queda eliminado habiendo ganado 2 partidos. No, igual Entonces la fortuna a veces sí juega de este lado. Me refiero a cabrón, un campeonato, o sea, queremos ver un título alguna vez. Eso está muy difícil. En mi vida. Yo sé, me quedo un poquito esperanzado porque Benjamín Gil dice, y aquí tengo la frase, México va a conseguir un campeonato mundial si confían en los Assad, y dio varios nombres, en los Assad, en los Gastelum, en los Urquidi, dijo Urquidi, sí, en los Urquidi, En los Thomas. o sea, que hay una selección Ajá. importante, pero nunca se da ese paso extra. Es intrínseco, está relacionado al deportista mexicano, no tiene nada que ver. ¿Tú que Por tienes ejemplo, más experiencia en el béis? el mundial, el clásico mundial pasado del 2023, a muchos se les olvida, se quedó a 3 outs de eliminar al favorito A Japón. A Japón. y llegar a la final contra un Estados Unidos que estaba más a modo que el actual. Sí. Y aún así no se le ganó. Y no se logró, ¿por qué? Porque no llevabas no tenías a un buen cerrador y todo el mundo lo sabía. En el juego anterior también se batalló mucho con la fase de cerrar los juegos por ese mismo motivo. Pero son piezas clave, como
Yo veo más fácil que caiga un campeonato de Clásico Mundial de Béisbol que uno de fútbol. ¿Por qué? Definitivamente. ¿Por qué? Porque han llegado más lejos. Empezando por ahí, y aparte porque México sí se mide ante los mejores en ese sentido. O sea, checas el roster mexicano y checas el roster comparado con los demás. Son de 30 jugadores, 25 los que están jugando en grandes ligas. Sí juegan en la élite. O sea, ellos están... El nivel es parejo. Ajá, es lo que dicen, ¿no? O sea, ya sabes, por ejemplo, contra Paul Skeens había varios que ya se habían topado porque pues hasta comparten división, pero enfrentarte a un pitcher así de dominante siempre es difícil. Sí, no, estás compitiendo contra los mejores del mundo, pero lo que mencionas, el roce que ya tienen todos los peloteros mexicanos no se compara con el que tenemos aquí en México, donde, empezando por la pura portería, tenemos a uno que ya no va a jugar, tenemos otro que está jugando en Chipre y a uno que está dando ahí entre tumbos y no una buena actuación. Luego con tal Rangel no te metas. Es personal. Él solito se mete con su propia reputación. Él solito le da los goles al Atlas, güey. ¡Salimos! ¡Ah, no manches! Que dicen que es error también del oso, pero es otro tema. Perdona interrumpirte la idea, güey, acábala. No, o sea, del mismo roce, o sea, yo creo que cuando más se vio, digamos, este tipo de plantel, o bueno, 11 titular en la selección, en un mundial que decías, no suena nada mal, 2010-2014, más o menos. Porque ahorita ves y dices, bueno, tenemos a un central que juega en Rusia que no tiene roce europeo, tenemos al que puede llegar a ser el portero titular de la selección que juega en Chipre y ya tiene 40 años, juega con bastón. Sí, es muy desigual contra quienes se enfrentan en la élite, y en el béisbol pues es una liga muy competitiva. De hecho es estadounidense centrista, por así decirlo. O sea, sí, todo el talento se concentra en grandes ligas. Sí, en ese deporte sí. A pesar de que también tienen muy buen nivel en Japón, aquí en México también se muestra que hay un nivel muy interesante en Venezuela. Saludos. Sí, pero pasa lo mismo. Sí, La liga japonesa y la liga coreana traen buen nivel, pero los mejores jugadores donde acaban jugando se los llevan la gran por ahí. carpa. ¿Dónde pesa más la moneda? En dolaritos, al final del día. Es lo mismo, digamos, traduciéndolo a Europa. ¿De quiénes podemos decir que juegan a un nivel de élite? ¿Por dónde juegan? Santi, Jiménez y ya, yo creo. Fidalgo, digamos, si lo vamos a... Y los otros dos que eran también de los que están en el mejor momento, rozándose con buen nivel, están lesionados. Ahí está Huescas y ahí está Edson. Justo. Bueno, Edson en Turquía yo todavía diría, más o menos. Pero él todavía trae bagaje de Premier. O sea, eso ni ha jugado en Turquía por lo mismo. Sí, de hecho. Pero sí, digamos, es la gran diferencia del roce que tiene la novena que estuvo en el Clásico Mundial de Béisbol contra los que van a jugar el Mundial. Si es que, digo, aparte del hospital que traen. Rócense entre ustedes en los comentarios, platiquen, comenten, déjenos saber qué opinan al respecto. De hecho, nos vamos a poner... ¿Qué es eso? Bueno, pues si quieren, o nada más este compa sigue en febrero. Emojis, una cosa así. De hecho, ustedes que están viendo este video, si comentan en la parte de abajo, yo quiero platicar de béisbol, les vamos a regalar el libro del Instituto Municipal a la Cultura aquí en Aguascalientes, el libro de Play Ball, una historia del béisbol aquí en el estado. Déjenoslo en los comentarios y les vamos a dar ese regalito nada más por estar viendo este podcast. También los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como @eltácticoclub.